Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Mañana se cumple un año de la llegada de Milei al poder, que ha sido un fenómeno extrañísimo de parte de una sociedad, una parte mayoritaria, que decidió, repudiando lo conocido, caminar hacia lo desconocido, hacia un experimento sin antecedentes de un líder con muy poca experiencia política, con pocos antecedentes en el manejo del Estado, sin equipo, probablemente cuando llegó sin programa. Este fenómeno expresó no una crisis política, como puede ser un temblor dentro de un gabinete donde renuncian varios ministros, la renuncia de un vicepresidente al presidente, como sucedió con Chacho Álvarez y de la Rúa, la crisis electoral de un gobierno, como ocurrió tantas veces en la política, Alberto Fernández en el 2021. No fue una crisis política, no estamos hablando de una crisis política, estamos hablando de una crisis de la política, una crisis de ese oficio, una crisis de la vida pública. Esto es lo que se manifestó en las palabras de aquel hombre consultado por un sociólogo en una encuesta cualitativa, donde este sociólogo interpelaba a determinadas personas, gente del común, acerca del malestar que les provocaba la vida pública, la relación con lo público, y les preguntó, ¿y la política? ¿Y los políticos? Y esta persona le contestó, la política es un circo vacío. Nosotros ya no fuimos. Quedaron los políticos solos dentro del circo. El domador, el equilibrista, el trapecista, muchos payasos. Esta respuesta, la política es un circo vacío, está en el fondo, en la base del fenómeno Milei. Es una crisis del oficio, es una crisis de la actividad, no solamente de los políticos como dirigentes partidarios, como diputados, senadores, gobernadores, intendentes. No, va mucho más allá. Tiene que ver, roza también a otras instituciones. Entonces vamos a dedicarnos hoy, a un año de la llegada de Milei, a ver algunas postales de cómo la política, la dirigencia, la vida pública, le respondió a este problema profesional, a este cachetazo que le dio la sociedad a los representantes, a los dirigentes, a los funcionarios, llevándolo a Milei al poder. Y vamos a empezar con una escena que a ustedes probablemente les va a resultar muy llamativa, que es una escena que ilustra el estado del Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial, el estado de esa especie de ciénaga, con tan pocas excepciones, que es Comodoro Pi. Es decir, los tribunales federales de la capital federal, que son los encargados de judicializar, penalizar la corrupción de los políticos. El mal comportamiento de los políticos, de los gobiernos nacionales, termina siendo juzgado, investigado y eventualmente sancionado por los fiscales y jueces de Comodoro Pi. Bueno, ahora vamos a ver las escenas del cumpleaños número 60 de un fiscal federal, Ramiro González, que festejó su cumpleaños de esta manera.
Bueno, una fiesta celebrada en un gran salón de la Costanera, que fue la sede en otro tiempo de un famosísimo restaurante, donde vimos entre la animación a Cristian Castro. La primera pregunta que uno se hace es quién donó esta fiesta, porque es muy difícil que la haya podido pagar el fiscal Ramiro González, que pasó toda su vida en tribunales. Daría la impresión de que no tuvo otros ingresos. Más allá de todo lo que se comenta de la vida patrimonial de este fiscal, que viviría en una casa con pileta en Barrio Parque, tendría campos en Chascomús con cantidad de vacas madres carísimas, pero son habladurías. Lo importante es que a esta fiesta asistió buena parte de Comodoro Pi, de los magistrados de esos tribunales federales. Destacadísima en la fiesta María Servini de Cubría, que ha sido tradicionalmente la madrina de este fiscal, que es fiscal electoral, ella es la jueza electoral. El juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, su ahijado Ariel Lijo, también bailando en la fiesta. Una fiesta que no sabemos cuánto salió, pero seguramente cientos de miles de dólares. Ahí estaba también Daniel Angelici, el operador de Macri en la justicia, Lucas Nejamkis, el secretario privado de Jaime Estiuso, de Antonio Estiuso, el tenebroso ex espía que no fue a la fiesta, mandó a su subordinado. Gustavo Elías, un empresario cada vez más famoso por el control de los puertos, sobre todo el puerto de Bahía Blanca, tan ligado a Hugo Moyano. Y una curiosidad, hay una unidad fiscal de delitos contra el medio ambiente, el titular es Ramiro González, y hay quienes asociaban, mal pensados, que la actividad de González, o tal vez la inactividad de González como titular de esa unidad fiscal, explicaba la presencia de tantos abogados de empresas mineras en este festejo. ¿Qué es lo más llamativo de todo? ¿La cuestión económica de cómo se pagó? No. La cuestión ética, de decoro, que un magistrado judicial, que un funcionario judicial haga esta fiesta en la situación en la que se encuentra la dirigencia argentina, puesta en la picota por el electorado, por la opinión pública, etc. No. Lo que llama más la atención es que este video lo editó, lo hizo hacer el propio fiscal. Es decir, como si hubiera casi un problema de salud mental, de alguien que no registra muy bien su lugar en el mundo, el lugar de la política, el lugar que ocupa hoy la justicia en el debate público. No es el único caso, no es la única postal. Vamos a otra postal. El senador Edgardo Cuéllar, que decide pasar por un control fronterizo con $200.000 que no puede explicar en negro en una valija. Tampoco importa ya el tema ético, que es obvio. No vamos a empezar a meter el puñal ahí. Tampoco tiene que ver con la cuestión institucional, tiene que ver con qué estaba pensando cuando decide entrar a Paraguay. Y lo más interesante es que lo pescan y todo el mundo se está preguntando si fue el kirchnerismo el que lo hizo detener o si fue Mauricio Macri por relaciones entre Cuéllar y funcionarios del gobierno, que ahora vamos a explicar. Nadie dice, no, es lo lógico, que en un control fronterizo nadie puede pasar con $200.000 en negro, y mucho menos un senador. Es interesante cómo se ha naturalizado el delito en el corazón de la dirigencia. Este senador Cuéllar era el senador a quien Santiago Caputo, el mago del Kremlin, el cerebro político de este gobierno, pensaba poner al frente de la comisión dedicada a investigar a los organismos de inteligencia que casualmente, no digamos que manejan dinero negro, porque no manejan dinero negro, pero manejan fortunas de dinero que no debe ser explicado, que no debe ser justificado, que no debe ser fondos reservados. La CIDE
ha sido dotada por todos los gobiernos de fondos incrementales respecto de la situación en la que encontraron ese tesoro los gobiernos cada vez que llegan. Bueno, a Santiago Caputo se le había ocurrido que el control de todo eso lo ejerza desde el Congreso Edgardo Cuéllar, que ahora lo encontraron con $200.000 en negro. No pudo llegar a presidir esa comisión, que hoy la preside Lustó, por un conflicto entre Santiago Caputo y Patricia Bullrich, que pretendía a otro dirigente, a otro senador al frente de esa comisión. Es probable, muy probable, que Santiago Caputo no supiera quién era Cuéllar. Le tiene que ir a pedir explicaciones a un lobista bastante oscuro, Adrián Cochen, que sería el que se lo presentó a este senador entrerriano, que tiene como suplente a una senadora suplente, que no llegó a ocupar la banca, de la Cámpora, Estefanía Cora. Quiere decir que ahora le van a aceptar el jueves la licencia a Cuéllar. Si Cuéllar pierde la banca, el kirchnerismo pasaría de tener 33 senadoras a tener 34 y estaría al alcance de la mano el quórum propio en el Senado. Este es un desafío muy importante para el gobierno de Milei. Otra postal del circo vacío. Miren estas fotos. Ariel Lijo con Hugo Moyano, esta foto es de la semana pasada, y este señor, que es Julio Piumato, que dirige el sindicato de judiciales. El sindicato, la unión de personal del personal de la justicia. Lijo, que es, como todos sabemos, uno de los candidatos de Milei para la Corte. De un gobierno que se ha propuesto ejercer el poder en contra de la casta. Cuando uno mira a Moyano y mira a Piumato, no entiende muy bien cómo va a ser Lijo para ejercer la magistratura siendo severo con la casta. Pero hay otra cosa que no se entiende. ¿En qué está pensando el gobierno cuando postula a un amigo de Piumato que hasta el viernes pasado, había realizado 24 paros en contra del gobierno? Entonces, hay como una falta de lógica que explica que algo de todo esto el electorado debe haber notado para votar como votó, más allá de las incoherencias del gobierno, que van quedando claras también. El segundo del Ministerio de Justicia, es decir, el segundo de Mariano Cunio Libarona, que en realidad es el primero, Sebastián Amerio, un hombre también de Santiago Caputo, del Mago, comentaba hoy a quien quisiera escucharlo que el gobierno es probable en las próximas horas emita un decreto para llevar al hijo a la Corte y al doctor Manuel García Mansilla, que es un prestigioso profesor de Derecho Constitucional, a la Corte por decreto. Habrá que ver si lo hacen, porque es probable que el hijo no acepte ir por decreto. ¿Por qué? Y porque ya el peronismo anunció en el Senado que si hay un decreto, van a remover a esos jueces, ¿cómo? Tratando el pliego que el mismo gobierno mandó al Senado y rechazándolo. Es decir, si Milei firma un decreto poniendo a estos dos candidatos como jueces en la Corte durante el receso que hay en el Congreso y por un año, el Senado lo que haría, y esto ya lo anunció el kirchnerismo, es decir, bueno, ahora sí vamos a tratar los pliegos y los vamos a rechazar. Con lo cual, Lijo perdería probablemente su juzgado federal, que es un lugar que él aprecia enormemente, como todos imaginamos, por su altísima rentabilidad, siempre aclaro, rentabilidad política, y quedaría también sin el lugar al que aspira en la Corte. Quiere decir que el gobierno, estos dos candidatos y el Senado están en una encrucijada en las próximas horas para ver cómo se resuelve el problema de la Corte. Hoy hubo una despedida del juez Juan Carlos Maqueda en el Colegio Público de Abogados,
Y el presidente del Colegio Público de Abogados, acá lo vemos a Maqueda y al presidente del Colegio Público de Abogados, que es el doctor Ricardo Gil Lavedra, señaló que no es conveniente que haya jueces designados por decreto. Porque dijo Gil Lavedra, un juez provisorio, un juez precario, no es un juez independiente. Lo dijo delante de Carlos Rosenkrantz y de Horacio Rosati, que fueron designados por Macri por decreto, pero que al poco tiempo subsanaron esa precariedad con el voto del Senado, que votó a favor y convalidó los pliegos de ellos dos. En el caso de estos dos candidatos, como García Mansilla y el hijo, no tendrían el mismo destino que tuvieron Rosenkrantz y Rosati en el año 2016. ¿Por qué? Porque es probable que el Senado, como explicamos, rechace los pliegos. Otra postal, Cristian Ritondo, el entrañable Pucho Ritondo, que se ganó ese nombre por sus actividades aparentemente de lobbying a favor de empresas tabacaleras que tienen grandes deudas con el sistema tributario, con la AFIP, hoy se llama ARCA, y que lograron ir zafando de esa elusión de impuestos con fallos favorables de una justicia que las mira con mucha simpatía. Una investigación periodística que se publicó por primera vez en Diario AR señala que a la esposa de Ritondo, a la esposa de Pucho, Romina Diago, le encontraron un entramado importantísimo de sociedades offshore en Delaware, en Florida y en las Islas Vírgenes Británicas. Esas sociedades serían titulares de una cantidad de departamentos justamente en Miami por fortunas que no fueron declaradas por Ritondo cada vez que Ritondo presentó declaraciones juradas y que son bienes gananciales. ¿Qué es lo interesante? Que la esposa de Ritondo también pasó, como el fiscal Ramiro González, buena parte de su vida ejerciendo la función pública. Es difícil cómo puede haber acumulado la fortuna que estaría detrás de esas sociedades. Ritondo explica que esa información es imprecisa, que está mezclada, que es vieja, pero todavía no hay una explicación clara. Ritondo viene de escándalo en escándalo porque, como recordamos, hace 2 años, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado lo señaló como el padrino de un abogado, el abogado Marcelo D'Angelo, que era abogado defensor del fiscal Claudio Escapolán, una especie de jefe de una banda de policías narcos de la provincia de Buenos Aires. Escapolán fue removido de su cargo. En un jury de la provincia de Buenos Aires solo lo defendió una representante de la política, en este caso del Frente Renovador, ligada a Sergio Massa. ¿Por qué es interesante esto? Porque Marcelo D'Angelo, el abogado de esa banda de narcos, había sido uno de los principales asesores de Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Vieron cuando se habla tantas veces de corrupción, de vinculaciones entre el narco y la política? Es esto de lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Ritondo no ocupa un lugar marginal en la política. Ritondo, por imperativo, por decisión de Mauricio Macri, es nada menos que la principal figura hoy del PRO. Preside el bloque del PRO en la Cámara de Diputados. Es el interlocutor entre el PRO y el Gobierno Nacional. Es el candidato, fue el candidato de Mauricio Macri para presidir la Cámara de Diputados. Entonces uno se pregunta, estos dirigentes, ¿qué estaban mirando el año pasado cuando la gente decía hay un gran descontento y la política se ha convertido en un circo vacío? Uno diría, se merecen la derrota que tuvieron, se merecen a Milei. Derrota que fue especialmente sensible, no para el peronismo, que casi tendríamos que decir, dada la calidad del gobierno de Alberto Fernández, hizo una hazaña. Dicho sea de paso, el fiscal Ramiro González es uno de los que investiga a Alberto Fernández, que debe estar escandalizado de ver esta fiesta. Pero digo,
la derrota del peronismo es bastante explicable por la calidad que tuvo ese gobierno. Es más, hasta el mismo peronismo, encabezado por Cristina Kirchner, dice que fue un gobierno desastroso. Lo que debe explicarse es por qué la gente no eligió para reemplazar al peronismo a Juntos por el Cambio. Y le pasó por el costado y lo fue a mirar a Milei. Y lo eligió a Milei en vez de a Patricia Bullrich. Prefirió un desconocido a los conocidos. Bueno, cuando uno mira la trayectoria de estas historias y mira que a alguien tan cuestionado como Ritondo lo ponen al frente del principal bloque que tiene esa fuerza política en el Congreso de la Nación, uno dice, bueno, la verdad que la gente fue más sensata que los dirigentes. Entendió bien el juego. ¿Qué estamos diciendo? Que la casta sigue trabajando para Milei. Aun cuando Milei pacte con la casta, como venimos explicando, porque el principal interlocutor de Milei en la oposición probablemente hoy sea Ritondo. Y habrá que explicar un día por qué cambió de posición el bloque de la Libertad Avanza, no solamente en temas de juego, no solamente en la ley de ficha limpia, que curiosamente defendía a Ritondo, por eso dicen que esto puede ser un vuelto del gobierno contra Ritondo por haber defendido esa ley, sino también en el tema del tabaco, donde la Libertad Avanza, el partido de Milei, en la primera votación votó de una manera buscando la sanción para las empresas evasoras de impuestos en el mercado del tabaco y en la segunda votó a favor de las tabacaleras. Es decir que el presidente, el gobierno, predica contra la casta, pero ha tenido conductas bastante inexplicables o incoherentes con esa prédica. Pero esto es algo que hay que mirar con lupa para entenderlo. En el discurso general, en la línea gruesa, el gobierno sigue predicando en contra de la dirigencia y la dirigencia le hace el juego con todas estas irregularidades o delitos. Mire lo que dice Milei en un mensaje que grabó para celebrar mañana su primer año de gobierno. Cuando este gobierno ganó con vos, ganó la verdad, ganó la justicia, ganó el bien, ganó el castigo a los narcos y criminales, ganó nuestra capacidad para desactivar la bomba de la inflación que nos habían dejado, ganó el innegociable déficit cero, ganó una guerra todo o nada con la maldita casta. Ahí está, y la maldita casta lo sostiene. Y este es uno de los argumentos, obviamente que la cuestión económica, la derrota de la inflación o el avance en contra de la inflación es importantísimo para explicar por qué este gobierno tiene éxito frente a la opinión pública. Pero también este comportamiento de la dirigencia en general, miramos la justicia, miramos el Congreso, sostiene el discurso de Milei, ratifica el eje principal de nosotros o la casta, es una operación típica del populismo que es capturar el sentimiento de insatisfacción de la gente frente a los gobiernos y redirigirlo contra la dirigencia. Ese apoyo se sostiene, vamos a mirar una encuesta de Casa 3 de Mora Josami, al año de gestión, la aprobación va de 45 a 48%. Esto es el promedio de los votantes. Es decir, subió la aprobación del gobierno, que es una aprobación media. Lo hablábamos la semana pasada. Este es un gobierno que se caracteriza por haber llegado sin un gran apoyo en la opinión pública. 45%, 47%, 50%. Normalmente los gobiernos cuando llegan después de ganar, el triunfo los embellece y terminan teniendo al comienzo niveles o colchones de adhesión de más del 60%. Milei nunca tuvo ese nivel. Pero a diferencia de otros gobiernos, salvo el de Néstor Kirchner, subió, incrementó la adhesión popular entre el comienzo y el primer año de gobierno que se cumple mañana. Acá lo tenemos de 45 a 48. Obviamente, el violeta, que es el color de la Libertad Avanza, se incrementó a niveles muy importantes. Son los votantes de Milei, los que lo votaron a Milei en
el balotaje de 80 a 85%, y el celeste, que es Unión por la Patria, los votantes de masa, también se incrementaron del 6 poco, pero subieron 5 puntos porcentuales, de 6 a 11%, entre enero y noviembre de este año, según nos cuenta Mora Josami en esta encuesta. Ahora vamos a ir a otra encuesta de un célebre encuestador que es Federico Aurelio. Me interesa destacar esta encuesta porque empieza Aurelio, que es el titular de la consultora Aresco, a auscultar no el estado de la opinión pública, sino la intención de voto. Obviamente él está mirando una tendencia que es muy prematura y la proyecta. Entonces, se plantea una clasificación que veremos si se da en la oferta electoral concreta. Esta es una gran incógnita, porque él está planteando una alianza entre la Libertad Avanza de Milei con el PRO de Macri y Bullrich. Descarta ahí a los radicales, descarta obviamente a la coalición cívica, pero está pensando en un acuerdo Milei-Macri de 46,1% sería hoy la tendencia, que se proyectaría una mayoría. Según Aurelio, podrían alcanzar 51,3%. ¿Quiénes? Los candidatos de Milei, por decirlo de alguna manera, porque Milei no es candidato el año que viene, es una elección de legisladores, senadores y diputados por distrito, por provincia. Y el peronismo de Cristina, Kicillof y Massa estaría en 33,3% y alcanzaría un 37,1%. Cuidado con este número, porque es un piso alto. Es un piso alto. Por eso hay quienes recomiendan no polarizar tanto con Cristina. ¿Por qué? Y porque le puede pasar como a Macri. Polarizaba con Cristina, estigmatizaba a Cristina, dividía el mapa entre kirchnerismo y antikirchnerismo, pero después cuando tuvo un traspié el propio gobierno, por esa misma polarización automática se terminó beneficiando Cristina y ganó con más del 45% de los votos con su candidato Alberto Fernández. Entonces, pareciera que hoy el gobierno sigue la misma estrategia o no puede zafar de esa estrategia, que esta sigue siendo la clasificación. Otros espacios, 10,4%, que se proyectaría en 1,6%, y el voto en blanco 3,3%, 6,8%. Estos dos números son muy importantes. Digamos, si esta encuesta está pronosticando lo que sucede realmente, lo que va a suceder, quiere decir que el sentimiento de descontento, de desazón, de desacople de la gente respecto de la dirigencia, la declaración de circo vacío se estaría corrigiendo y la gestión de Milei, la gestión de este gobierno estaría reconectando o reconciliando a los representantes con los representados. Esta es la gran incógnita de la elección del año que viene. ¿Por qué? Y porque el propio Milei y todos los volúmenes de abstención que hubo el año pasado en todas las elecciones provinciales estaban indicando que ese descontento era muy amplio, estaba muy extendido. Aparentemente, hoy los que no saben, 6,8, los que están para votar en blanco, 3,3. Son números muy pequeños para una crisis de representación como la que tuvimos durante todo el año pasado. Ahora, la pregunta, o una de las preguntas, es esta, ¿no? ¿Esto va a ser así? ¿La Libertad Avanza va a ir junto con el PRO? Daría la impresión de que en el PRO ya hay quienes piensan que no. ¿Por qué? Porque hubo una reunión la semana pasada de la dirigencia del PRO de la capital federal y en esa reunión prácticamente ya se decidió que, dado que no va a haber tanta afinidad con Milei, entre los Macri, Mauricio y en este caso Jorge Macri, que es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, no van a entenderse al final del camino con Milei, Jorge Macri decidiría adelantar las elecciones locales con un doble efecto. Por un lado, salvar la legislatura, que es lo que le da gobernabilidad como jefe de gobierno, y por otra parte, amenazar al gobierno nacional con desentenderse del destino de la elección nacional. Es decir, vos, Milei, ¿querés ir con tu propia lista? ¿Querés ir con tus propios candidatos?
nosotros nos desactivamos porque ya cobramos lo que teníamos que cobrar, que es las bancas para tener una mayoría en la legislatura porteña. ¿Quién sería el candidato de Milei? Bueno, esto es una gran incógnita. Hay quienes dicen Manuel Adorni. Pero hay otro candidato, candidata, que podría llevar Milei en una lista independiente del PRO. Alguien del PRO, Patricia Bullrich. Sería todo un problema para los Macri que el gobierno lleve a alguien de su propio partido que está muy competitiva en el electorado porteño, también lo está el gobierno, diciéndole al PRO busquen su propio candidato y vean qué es lo que sacan. El gobierno dice, ¿por qué esa estrategia es una estrategia correcta? Primero, porque creemos, así piensa centralmente Santiago Caputo, que lo viene creyendo desde el año 2018, cuando se sumó a Milei y abandonó la consultora que estaba apoyando a Macri. Nosotros creemos, piensa Caputo, que el fenómeno Macri está agotado desde hace tiempo y que nosotros precisamente venimos a reemplazarlo. Es decir, que no vamos a quedar con los votos de Macri. Y eventualmente, en la ciudad de Buenos Aires, el PRO podrá salir segundo, con lo cual dos senadores por la mayoría de La Libertad Avanza, uno por la minoría del PRO, serían 3 senadores que votarían nuestras leyes después en el Senado, porque el PRO está condenado a votar nuestro programa por un problema de afinidad ideológica y de imperativo del propio electorado. Bueno, esta es la estrategia del gobierno y la reacción del gobierno porteño frente a esa estrategia. Jorge Macri debería convocar elecciones adelantadas. Ellos piensan adelantadas para abril o mayo, antes de que se armen las listas de la elección nacional, y para eso tendría que firmar un decreto que dicen lo estaría firmando el próximo 27, el 27 de diciembre, antes de que termine el año. Un decreto para convocar a elecciones adelantadas en la ciudad. ¿Qué pasa en la provincia? Porque Kicillof también piensa en salvar su ropa desacoplando la elección provincial de la elección nacional, donde la lista del peronismo probablemente podría estar encabezada por Cristina Kirchner, que repetiría la estrategia del año 2017, cuando en las elecciones de medio término ella también se postuló para senadora. Cristina Kirchner, que tiene como único objetivo principal unificar al peronismo detrás de ella, evitando que haya un impulso de renovación que ponga en crisis su propio liderazgo. Entonces podría encabezar la lista de diputados nacionales. Y Kicillof amenaza con quitarle el aparato provincial para esa fecha, que iría a elecciones antes. Es decir, Kicillof podría llevar frente a Cristina la misma estrategia que pretende llevar Jorge Macri frente a Milei. Ahora, hoy Cristina le planteó un problema enorme, un problema de primer orden. Dijo, cuidado con adelantar, porque si se adelanta la elección provincial, es decir, la elección de diputados de la legislatura bonaerense, de senadores de la legislatura bonaerense y concejales y consejeros escolares de los municipios, lo que vamos a estar sometiendo a consideración, a debate, es la agenda bonaerense, que es una agenda que nunca se discute porque está solapada, subsumida en la agenda nacional. Ahora, Cristina lo que dijo hoy en un acto de Moreno es, cuidado, porque si vamos a someter a consideración la agenda propia de la provincia, ahí va a aparecer en letras grandes la palabra seguridad, o mejor dicho, inseguridad. ¿Y estás seguro, Axel Kicillof, que ganás esa batalla? ¿Te conviene discutir la agenda bonaerense, aunque vos no tengas ninguna culpa respecto de la inseguridad? Porque es un tema inercial, es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Pero es una provincia con un gran descalabro, sobre todo en el conurbano bonaerense. ¿No nos conviene, plantea Cristina, discutir la política del gobierno nacional respecto de esa región? Y caracterizar esa política como una política de desigualdad, de insensibilidad, de castigo a los más vulnerables. No, si nosotros postulamos, le planteó hoy Cristina Kicillof en ese acto de Moreno, una elección provincial probablemente
tenemos grandes chances de perderla, porque además un acto estridente de inseguridad puede ocurrir en cualquier momento. Ahí está el debate de los peronistas bonaerenses. En un momento en que la agenda del público, la agenda del electorado está cambiando, como nos muestra Gonzalo de Hanin en esta encuesta del equipo MIDE, que es su consultora. ¿Qué es la línea gris? La inflación, la preocupación por la inflación. ¿Qué es la línea celeste? La preocupación por la pobreza. Se cruzaron en mayo y hoy ya es muy superior la preocupación por la pobreza, que en agosto del año pasado estaba en 8%, hoy está en 20%, después de haber pasado un pico muy importante en septiembre. ¿Esta caída qué es? Es la caída de la inflación, que está muy ligada al volumen de pobreza porque se mide la pobreza por ingresos. Y esta es la línea de la inflación, que preocupaba, estaba en el 31%, 34% en octubre del año pasado, y hoy descendió a 11%. ¿Cómo hay que leer este gráfico? Uno diría, bueno, la gente se va a enojar con el gobierno porque está más preocupada ahora con la pobreza que con la inflación. Probablemente no sea así. Probablemente esta despreocupación creciente sea un mérito del gobierno y que el electorado se lo reconozca. Este es el gran signo de interrogación que pesa sobre las elecciones del año que viene. La gente está dispuesta a perdonarle al gobierno de Milei la recesión, el crecimiento de la pobreza o el mantenimiento de la pobreza en niveles inaceptables. Esta preocupación va a terminar politizándose, va a determinar un voto negativo respecto al gobierno, un rechazo al gobierno o no. O va a pasar como le pasó a Menem en el 95. Cuando José Octavio Bordón hizo toda una campaña hablando de la recesión, hablando de la pobreza, hablando del desempleo, pero la gente igual premió a Menem por haber derrotado el flagelo de la inflación, que es la agenda con la que había llegado, igual que Milei. Este es un apoyo, vamos a mirar ahora, que se empieza a verificar, el apoyo que vimos en la encuesta de Casa 3 de Mora Josami, creciente, de alrededor de 45%, se empieza a verificar a pesar de que, como publicó Carlos Manzoni en una nota en La Nación el viernes, la industria cayó en octubre 0,8% respecto de septiembre y la construcción cayó 4%, mes a mes. Es decir, la economía en rubros muy importantes sigue planchada. Si uno habla con gente del sector siderúrgico, del sector metalúrgico, que es un gran indicador, por ejemplo, la venta de chapa, eso sigue bastante inerte. Es un problema que ahora se vuelve más complicado. ¿Por qué? Y porque hay un atraso cambiario cada vez más significativo. Es decir, el dólar está cada vez más barato. Y al estar más barato eso induce, facilita las importaciones. Y es más fácil importar tal vez que producir determinados bienes. Sobre todo porque los salarios medidos en dólares se van volviendo cada vez más caros y las empresas se vuelven menos competitivas. Y es más dificultoso exportar con esos salarios. Esto es una trama que conocemos mucho en la Argentina porque ha habido muchos ciclos de atraso cambiario. Por lo que señala históricamente Pablo Gerchunov, el dólar que volvería bien competitiva a la economía argentina es un dólar con el cual los gobiernos pierden las elecciones. Porque la sociedad argentina, y sobre todo su clase media, sueña siempre con un dólar barato que son ingresos altos en dólares. Y este es un problema histórico que se vuelve a repetir. Acá estamos mirando un post en X, un tuit, por decirlo con las categorías antiguas, de Guido Sanleris, que fue presidente del Banco Central con Macri, diciendo Brasil no estaba tan barato en relación a Argentina, al tipo de cambio paralelo, que es este, el contado con liquidación.
desde el final de la convertibilidad hace 23 años. Interesante gráfico en el informe de la Fundación Ecosur. Vamos a mirar el gráfico solo. Acá lo tenemos. Entonces, fíjense, el fin de la convertibilidad, enero del 2001, perdón, enero del 2002, esta es la gran devaluación de Duhalde. Estamos ahora acá, convergiendo en lo oficial con el paralelo. Es decir, muy atrasado el tipo de cambio libre. En el 16 el oficial estaba muy atrás, pero el paralelo estaba más competitivo que ahora. En relación siempre estamos hablando con Brasil. Esto lo vamos a ver en el verano, con las legiones de argentinos que van a ir a veranear a Brasil, que está más barato, y los brasileños que no vienen a la Argentina. Esto en un contexto que no se explica solamente por la política cambiaria argentina, donde el gobierno quiere revaluar el peso, no depreciarlo, sino que se explica también por el problema brasileño. En Brasil ha aparecido una gran incógnita, una gran preocupación en el mercado por la política fiscal, porque Lula, Lula 2, que es tan distinto del primero, no tiene entre sus principales preocupaciones el equilibrio fiscal. Y esto hace que el Banco Central brasileño suba las tasas de interés. Preocupado también por la inflación. Esa suba de la tasa de interés en Brasil va ligada al nivel de deuda, porque la deuda está ajustada por la tasa de interés que fija el Banco Central brasileño. Y esto genera un nuevo problema respecto del temor por el fisco, el temor por la falta de equilibrio fiscal. Y esto hace que se devalúe el real todo el tiempo. Llegó a estar 6 reales el dólar este fin de semana. Bueno, esto es la doble Nelson para la Argentina. Es devaluación en Brasil y revaluación en la Argentina. Es un problema que hemos visto muchas veces. No sabemos cuál es la respuesta que le va a dar el gobierno. Por ahora la única respuesta del gobierno es buscar auxilio en el Fondo Monetario Internacional, probablemente adelantando un acuerdo. Este fin de semana estuvieron el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, en Washington, muy probablemente negociando con gente del fondo. Se están preparando probablemente para la llegada de Donald Trump, a la que el gobierno le adjudica el papel de un salvataje. Con todo derecho el gobierno tiene esa expectativa o ese deseo. ¿Por qué? Porque ha habido un alineamiento muy fuerte de Milei con Trump, como hemos visto cuando Trump ganó las elecciones durante todo el año pasado, durante todo este año. Entonces, el gobierno empieza a pensar en adelantar el programa con el fondo y un programa que le permitiría acceder a una parte de un desembolso adicional de 15.000 millones de dólares pronto. Pronto es una palabra importante, porque normalmente esos desembolsos se incrementan con el tiempo. El gobierno estaría pidiendo que la principal parte de desembolso sea al comienzo y blindarse. Esto se lo pediría a un Trump que llega a la Casa Blanca con mucho poder. Se está armando un mundo antes de que él llegue a la medida de Trump. Sobre todo por la gran reconfiguración impresionante que estamos viendo en Medio Oriente. Este fin de semana ocurrió una novedad de primera magnitud. La caída de Bashar al-Assad, el dictador sirio. El triunfo de sus opositores en medio de una guerra civil que se mantuvo durante muchísimo tiempo. ¿Con ayuda de quiénes? Con ayuda de Israel, que lo que hizo es sobre todo limar, erosionar a las fuerzas, entre ellas Hezbollah, que podrían haber sostenido al gobierno de al-Assad nuevamente, y con ayuda de Turquía, que aparentemente alimentó, Turquía tiene muchísimos intereses en el área siria, sobre todo por los kurdos, por la presencia de los kurdos, alimentó a las fuerzas rebeldes que terminaron con al-Assad, que se fue a refugiar
a Rusia, una Rusia perdedora en esta pelea, en esta guerra, una Rusia muy atrapada por el conflicto, por la guerra contra Ucrania, que pierde poder en Medio Oriente y pierde poder en un país sobre el que siempre ejerció una especie de protectorado político. Esto debilita a Putin. Y acá hay que sumar a este panorama una foto que vimos en París, que es una foto compuesta por Emmanuel Macron durante la reapertura de Notre Dame este fin de semana, el domingo, con la presencia de Donald Trump, un Donald Trump muy amigable con Macron, que está atravesando problemas también porque entró en crisis el sostén de su primer ministro, que junta en la misma ceremonia a Trump como presidente electo, ocupó un lugar bastante marginal la mujer de Biden, con Volodymyr Zelensky, con el presidente de Ucrania, a quien se suponía o se supone Trump le iba a soltar la mano frente a Putin. ¿Será así? Hay expertos, intelectuales, observadores, por ejemplo, como el historiador Niall Ferguson, que dicen no, no va a ser así, porque Trump ya sabe que si lo fortalece a Putin y entrega a Ucrania, se fortalece su principal enemigo, Xi Jinping, que es socio de Putin, cada vez más socio de Putin, sobre todo por la provisión de petróleo y gas de Rusia a China. Entonces, esa foto hay que mirarla bien porque puede estar hablando de una novedad respecto del desenlace que pretenda el nuevo presidente americano del conflicto en Ucrania. En este contexto se produjo algo significativo para Europa, que es una jugada de poder de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, la máxima autoridad ejecutiva de Europa, que viaja a Montevideo a la reunión del Mercosur, donde asume Milei la presidencia pro tempore, para anunciar la firma del Tratado Unión Europea-Mercosur prácticamente definitiva. Ahora lo que hay que hacer es traducirlo, hacerlo pasar por los filtros legales y después sí, la aprobación de los parlamentos donde hay países que se han opuesto abiertamente a esta decisión de von der Leyen, que se opone o que desafía a Francia, a Italia, a Irlanda, a países que no quieren el acuerdo con el Mercosur porque sostienen, con un argumento interesante, probablemente bastante poderoso, ¿por qué nosotros vamos a admitir productos en Europa que han sido producidos, han sido generados fuera de las reglas medioambientales que nos imponen a nosotros como agricultores europeos? Esta es una discusión ambiental que habrá que zanjar si es que en algún momento se quiere convencer a Francia, a Italia, a Irlanda y otros países que se oponen a este acuerdo. ¿Quiénes lo sostienen? Sobre todo Alemania, sobre todo España. ¿Se puede firmar un acuerdo donde Alemania y Francia no van de la mano? Difícil en Europa, porque siempre Europa ha funcionado alrededor del acuerdo franco-alemán. En este contexto, Milei asume la presidencia del Mercosur. Le dan un martillo, que es el símbolo de esa presidencia, y dice: voy a usar este martillo para destruir el Mercosur, para romper, porque quiero que se puedan firmar acuerdos individuales de países, no como bloque. No queremos depender más de Brasil. ¿Es Brasil el que se opone a acuerdos de libre comercio o es el empresariado industrial argentino? Lo cierto, terminamos con esto, es que a lo mejor la propuesta de Milei no coincide con el pensamiento promedio de la Argentina. Miren esta encuesta de Pulsar, que es un instituto, una consultora de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por Augusto Reina, que se dedica a investigar sobre todo opinión de la opinión pública argentina, de la sociedad argentina, respecto de temas cualitativos que no tienen que ver directamente con lo electoral. Y pregunta: ¿con qué país cree usted que se tiene que relacionar la Argentina? Principalmente, miren cómo gana Estados Unidos, 33%. Después, según cada partido que vote la gente, esto, por ejemplo, entre los peronistas disminuye. Segundo país, con 19%, Brasil.
España, tercero, con el que Milei rompió relaciones. China recién cuarto, con el 9%. Ahora miremos a qué país le gustaría parecerse. 33% Estados Unidos, de nuevo 19% España. China 3%. Es decir, la opinión pública argentina consiste en pensar que hay que relacionarse con China, pero no hay que parecerse a China. Este también es un mensaje interesante para el peronismo y para el kirchnerismo sobre todo, y para gente especialmente como Axel Kicillof, que ve en China un modelo político, no un término de relacionamiento comercial. Este es el paisaje mental de la Argentina respecto del mundo. Contrasta y coincide en alguna medida con el de Milei, que ha preferido una relación de alineamiento automático con este Estados Unidos que viene, con el Estados Unidos poderoso de Donald Trump, y ha decidido prácticamente mantener una relación de extraordinaria tensión con Brasil, que es un país preferido por la Argentina. Vamos a empezar, Odisea, dialogando con Tamara Tarasiuk, que es una intelectual muy vinculada a la cuestión de los derechos humanos. Estuvo al frente de Human Rights Watch de Latinoamérica durante muchos años. Ahora investiga cuestiones ligadas a la calidad institucional en América Latina en el Diálogo Interamericano, que es un instituto de Washington, de orientación más bien demócrata. Vamos a hablar con ella de varios temas que tienen que ver con esta escena internacional. Después, Pancho Olivera nos va a analizar si es razonable o no, si es cruel o no, la decisión tomada por el PAMI de restringir la entrega de medicamentos gratis a los jubilados. Que esa entrega de medicamentos sea más acotada. Daniel Vilota nos va a traer una pintura muy actual de lo que pasó hoy en Moreno, en esta reunión del PJ, donde hubo discusión y donde hubo este debate, o no debate, instrucciones de Cristina Kirchner a Axel Kicillof respecto del calendario electoral. Ana Iparraguirre va a traernos un tema conflictivo, un tema difícil, un tema global que nos dice ella está llegando a la Argentina. ¿Qué hay que hacer con los inmigrantes? ¿Cuál debe ser la política migratoria del país? Y Camila Perochena va a mirar las 10 verdades de Milei y va a decirnos en qué se parecen y en qué no a las 20 verdades de Perón. ¿Cuánto de peronista hay en el ideario que Milei dejó formulado la semana pasada en ese decálogo? Quédese al whisky. ¿Por qué? Porque Carola reabre el Instituto Kennan y va a mostrarnos nuevas propuestas de Kennan para la ciudad de Buenos Aires, para los vecinos porteños. Y además nos va a comentar que la bodega Pro, la bodega del Pro, lanza un nuevo vino. Ya teníamos el Cupra del vinguero Angelici, el que estuvo en el cumpleaños fastuoso del fiscal Ramiro González, y ahora viene Juliana, el vino de Juliana Aguada. Quédese después de Odisea, porque Luis Novarecio en más entrevistas va a dialogar con un empresario muy ligado al mundo del fútbol y de los medios de comunicación, Fernando Marín, gran amigo de Macri. Empezamos Odisea.